Buenos días, estimados participantes. Es un placer compartir con ustedes el día de hoy parte de los avances que se han desarrollado hasta el momento de la investigación titulada Promoción de las inteligencias intrapersonal e interpersonal desde la práctica pedagógica del docente en educación primaria. Para empezar, es importante hablar acerca de la inteligencia, y es que este término suele utilizarse constantemente, tanto en los contextos escolares incluso como en los familiares, utilizando frases como por ejemplo, oye, Juan es más inteligente que Pedro, y ante ello cabe una pregunta, ¿cómo cuantificamos y cómo calificamos a un estudiante como más o menos inteligente que otro? Bien, en un principio se consideraba que la inteligencia era una entidad única, pero posteriormente, a través de los avances científicos, se ha considerado que existe una amplia gama de capacidades las cuales el ser humano puede desempeñar en el contexto para ser exitoso en diferentes aspectos. Gardner define la inteligencia como aquella creatividad, genialidad, habilidad y capacidad para resolver problemas cotidianos. Gardner dice que esta inteligencia o esta potencialidad puede ser desarrollada desde los primeros años de vida. Aunque no excluye un componente genético, menciona también que repercute en gran medida el factor social y el factor cultural. Es interesante observar o escuchar acerca del modelo de inteligencias múltiples que este autor propone, pues él menciona como inteligencia lingüística, inteligencia matemática, inteligencia sinestésico, inteligencia espacial, inteligencia musical, inteligencia intrapersonal e interpersonal, las cuales en un primer momento englobó como en inteligencias personales. Para ello vamos a hacer énfasis en la inteligencia intrapersonal, y es que esta, según Gardner, está involucrada principalmente en el examen y conocimiento de un individuo de sus propios sentimientos. Es decir, en esta inteligencia el individuo tiene la capacidad de examinar, de conocer, de describir y de comprender sus propios estados afectivos. Con respecto a la inteligencia interpersonal, Gardner la define como aquella que está dirigida hacia otros individuos. Aquí la capacidad medular es la habilidad para notar y establecer distinciones entre otros individuos y en particular entre sus estados de ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones. Es decir, con esta inteligencia la persona tiene la capacidad y la habilidad de comprender las circunstancias por las que está pasando el prójimo. Ahora bien, Gardner menciona una serie de criterios para definir una inteligencia. En este sentido, vamos a mencionar algunos de ellos, y es que toda inteligencia tiene un patrón de falla, y estas se reflejan en los daños cerebrales. Por ejemplo, cuando se tiene una lesión en el lóbulo frontal, allí está afectado directamente todo lo que está asociado en sentimientos, emociones e intereses. Cuando se presenta una lesión en la parte temporal, allí se afectan todas las emociones que están asociadas al tema social. Y cuando hay un daño en la corteza prefrontal, existen ciertas disminuciones en todas las emociones y sentimientos, tanto personal como a nivel social. Además, cada inteligencia tiene una operación medular. Para el caso de la intrapersonal, en esta es el acceso a la propia vida sentimental, mientras que en la interpersonal se trata de notar y establecer distinciones entre otros individuos. Toda inteligencia tiene un patrón de desarrollo. En el caso de las inteligencias personales, hablando de intra e interpersonal, es que estas inician cuando hay un lazo entre el infante y la madre, pues allí ya comienza una experimentación de emociones, y estos son precisamente los orígenes de la inteligencia intrapersonal. Posteriormente, el niño en edad escolar ya es un ser más social, ya tiene mayor capacidad de establecer vínculos afectivos. En la niñez media, el niño tiene mayor sensibilidad hacia lo que le ocurre al compañerito, y en la adolescencia, que es la parte en la que ya deben consolidarse en mayor medida un sano equilibrio entre lo intrapersonal y lo interpersonal. Y es esto precisamente lo que va a determinar en buena o en mal medida el buen desempeño de la persona en el escenario social. Cada inteligencia tiene un conjunto definible o un estado final, y en el caso de la intrapersonal es directamente el examen y conocimiento de los propios sentimientos, lo que me permite formar un modelo ajustado de sí mismo, mientras que en lo interpersonal es directamente relacionado con saber mirar hacia afuera para poder entender a otras personas. Toda inteligencia tiene una historia evolucionista. En el caso de estas inteligencias,
inicia desde la prolongada niñez del primate y su íntima relación con la madre, pues se ha observado que cuando se retira al primate de la madre ya existe un cierto daño que repercute sobre la formación en general del dicho primate. Y por supuesto, con la aparición de la cultura sobre la cacería, esta repercute en gran importancia, dado que allí se evidencia la necesidad de trabajar en equipo y de desarrollar aquella cohesión grupal. Entonces, esta investigación tiene como objetivo general construir elementos teóricos que promuevan el desarrollo de las inteligencias intrapersonal e interpersonal en los niños de los primeros grados de la Escuela Estatal Blanca López de Sánchez. Y allí se desprenden como objetivos específicos caracterizar las concepciones que tiene el docente sobre la promoción del desarrollo de las inteligencias intrapersonal e interpersonal de los niños en edad escolar. Como segundo objetivo tenemos analizar la práctica pedagógica que desarrolla el docente en los niños del primer grado, segundo y tercero de educación primaria con el fin de promover la inteligencia intra e interpersonal. Y por último, generar elementos teóricos que contribuyan con la promoción de la inteligencia intrapersonal e interpersonal en los niños de primero, segundo y tercer grado de educación primaria a partir de las concepciones del docente, de la práctica pedagógica y la experticia de la investigadora. La presente investigación cualitativa se enmarca en la perspectiva fenomenológica, la cual está centrada totalmente en la interpretación de la existencia. Es decir, esta busca describir y descubrir la existencia del fenómeno como tal, busca caracterizar y definir cómo es este fenómeno. Además, se trata de responder cómo las personas dan sentido a su experiencia vivida en un contexto o frente a un fenómeno particular. Además, los datos de esta investigación fueron estudiados a través de la teoría fundamentada, la cual tiene 3 procesos de codificación. Tenemos codificación abierta, en la cual se hace una primera interacción con el texto para analizar y de allí establecer semejanzas y particularidades que me permiten organizar, unificar y proponer ciertos conceptos abstractos. Además, tenemos la codificación axial, en la cual, continuando con el análisis minucioso, se establece una relación entre categorías y subcategorías. Posteriormente, procedemos a la codificación selectiva, y es aquel proceso en el que unificamos y refinamos para la integración de la teoría. Es importante mencionar que toda esa información recabada se realizó en el escenario de la Escuela Blanca López de Sánchez, la cual está ubicada en el sector del barrio El Río, municipio de San Cristóbal, estado Táchira. En esta oportunidad podemos describir u observar los códigos que surgieron luego de hacer un análisis minucioso de las entrevistas realizadas a los sujetos de estudio. Estos sujetos de estudio fueron 2 docentes de primer grado, 2 docentes de segundo grado y 2 docentes de tercer grado. Dichos códigos, luego de ser analizados profundamente, dan lugar a categorías tales como concepción de inteligencia, desarrollo de inteligencia, concepción de inteligencia intrapersonal, acción pedagógica en sentimientos, concepción de inteligencia interpersonal y acción pedagógica en convivencia. Entonces, una vez que se analiza completamente, luego de que se ha leído con gran detalle, oración por oración, párrafo por párrafo, y también hacemos palabra por palabra para descubrir con mayor exactitud las concepciones que tiene el docente, logramos integrar una unidad temática. En esta unidad temática llamada inteligencia, tenemos como categorías concepción de inteligencia, desarrollo de inteligencia. Dentro de la categoría concepción de inteligencia mencionamos conocimiento, aprendizaje, habilidades y capacidades. Ahora bien, con respecto al desarrollo de la inteligencia, como subcategorías tenemos la estimulación lúdico-recreativa y las actividades prácticas. Además tenemos otra unidad temática y es la inteligencia intrapersonal. Esta tiene como categoría la concepción que tiene el docente sobre dicha inteligencia y la acción pedagógica que tiene el docente para promover los sentimientos propios en los niños. Como subcategorías tenemos en la concepción conocimiento propio, expresión de emociones, comprensión de sentimientos, y en la acción pedagógica que desarrolla el entrevistado tenemos discurso reflexivo, comunicación docente-estudiante. Como tercera unidad temática tenemos la inteligencia interpersonal, la cual se compone por la categoría concepción inteligencia interpersonal, que tiene a su vez subcategoría convivencia y trabajo en equipo, y otra categoría acciones de integración grupal, la cual compone como subcategoría formación de valores y dinámicas grupales. Una vez descrita
este sistema categorial en el que mencionamos cuáles fueron las categorías, subcategorías y unidades temáticas que me definen y me describen esta investigación, vamos a hacer una relación entre la concepción que tiene el docente, la teoría que nos enuncia Gardner y la idea a la que se puede llegar previamente. Entonces, para el docente, ¿qué es inteligencia? Está asociada totalmente con el hecho de aprendizajes enfocados en adquirir conocimientos de temáticas escolares que están planteadas en un currículo, mientras que Gardner la define como aquella creatividad, genialidad, habilidad y capacidad para resolver problemas cotidianos. Ahora bien, para hacer una comparación, si para el docente inteligencia es aprender ciertos conocimientos y Gardner dice que esto se trata del hecho de saber resolver problemas, entonces lo ideal sería que el docente aprenda, tenga la concepción de enseñar para aprender a resolver problemas. Es decir, sí, está muy bien adquirir conocimientos, pero que le permitan desde la comprensión al estudiante resolver problemas en situaciones complejas. Pero en este caso, ¿qué tipo de problemas son los que va a resolver el estudiante? ¿Y qué tipo de conocimiento es el que debe adquirir? Conocimiento de índole intrapersonal e interpersonal. Con respecto a la inteligencia intrapersonal, el docente tiene como idea o concepción que es la noción clara de los gustos, preferencias y comportamientos y que está relacionada directamente con el autoestima de los niños. Gardner la define como aquella inteligencia que está involucrada principalmente en el examen y conocimiento de un individuo de sus propios sentimientos. Entonces, podemos observar allí cómo hay cierta consonancia entre la concepción que tiene el docente con lo que define Gardner en su teoría. Entonces, es importante que el docente tenga la convicción y el énfasis de promover el conocimiento, la comprensión y la valoración propia. Se considera que es cónsono y que es apropiado que sí relacionen autoestima con el hecho de valorar. En la medida que el estudiante tiene la capacidad de saber quién es, de saber cómo es, de saber actuar, está en la mayor posibilidad de valorarse. Y en la medida que se valora, puede tener mejor desempeño a nivel personal y social. Ahora bien, con respecto a la parte interpersonal, para los docentes la inteligencia interpersonal se trata de compartir con otros estudiantes desde la práctica de valores. Para Gardner, esto se trata de enfocarse al exterior, hacia otros individuos, es la habilidad para notar y establecer distinciones con otras personas. Entonces, en líneas generales se pudiera fomentar esa inteligencia a través de la convivencia, desde la comprensión del prójimo, por supuesto con la práctica de valores. En este sentido, es importante mencionar y dejar claro que para Gardner, en un principio, las inteligencias eran moralmente neutrales. Sin embargo, posteriormente menciona o define lo moral como un sistema de patrones culturales. Y es que él dice que el hecho de decidir tener acciones orientadas hacia el camino del bien o el camino del mal no es tema de inteligencia, es tema de formación social o cultural, es decir, es una decisión propia. Y es que en ese caso tenemos el vivo ejemplo. El hecho de que una persona tenga la capacidad de comprender los estados afectivos por los cuales está pasando el compañero no garantiza que éste tenga una respuesta realmente acorde al bien hacia ese compañero. Es decir, suele ocurrir que alguna persona pueda comprender lo que le pasa al compañero y en lugar de tener una acción que le ayude, puedo utilizar o aprovecharme de esas circunstancias para algo que tenga cierta conveniencia hacia esa persona. Entonces, si todo lo que hemos mencionado anteriormente está sobre la base de las concepciones de los docentes y comprendemos las concepciones como aquel conjunto de ideas que determinan las formas de actuar, podemos decir que si para el docente la inteligencia está asociada con el aprendizaje y el conocimiento, debe estar dirigida hacia el hecho de resolver problemas. ¿Y qué necesita para ello? Necesita potenciar habilidades y capacidades en los estudiantes. ¿Con qué intención? Con la intención que estos puedan comprender, valorar y expresar. ¿Expresar qué? Sus sentimientos, lo que le permite tener un sano equilibrio en su desempeño como persona. Todo esto daría respuesta a uno de los pilares que son propuestos por la UNESCO, y es que esa es la intención en la educación, y es que el estudiante tiene que aprender a hacer. ¿Y cuál es la forma de actuar del docente con respecto a todas estas habilidades y capacidades? Mencionan desde sus expresiones
que lo hacen desde la actividad lúdico-recreativa y para ellos es importante totalmente la comunicación y la relación que establece el docente con el estudiante para esta comprensión, valoración y expresión de sentimientos propios. Una vez que tenemos un estudiante consolidado en el aspecto intrapersonal, podemos ayudar a una sana convivencia que le permite el trabajo en equipo. ¿Y para ello qué requiere? Requiere comprender y sintonizar estados de ánimos del prójimo. Ahora bien, esto da respuesta a uno de los pilares que propone la UNESCO y es aprender a vivir. Y es que en esencia la educación debe estar centrada en enseñar netamente en un primer momento aprender a ser y aprender a vivir. Pues esa investigación se centra precisamente en eso, y es que de allí parte el éxito hacia los demás aspectos. ¿Y cómo lo haría el docente? A través de actividades grupales y, por supuesto, tiene gran énfasis en la práctica y adquisición de valores. Para cerrar, tener en el hecho educativo acciones que olviden o dejen a un lado los temas o aspectos intrapersonal e interpersonal estarían propiciando el grave peligro de perder la verdadera esencia de la educación de formar un ser integral. Hasta aquí fue mi presentación. Fue un placer compartir con ustedes el día de hoy los avances de mi investigación. Muchas gracias por su atención. Saludos para todos. A continuación presentaré una descripción sucinta del trabajo de investigación que he venido realizando acerca del proyecto de la tesis doctoral, la formación continua desde la práctica pedagógica de educación primaria. El objeto de estudio revela una problematización de un estado deseado, es el ideal, el deber ser. En este sentido, Invernon, 1989, señala que no se puede mejorar la enseñanza sin una buena formación y actualización del docente. Vaillant, por su parte, establece como favorable los cambios que se han dado en las políticas educativas, especialmente en el área de formación docente. Giraud señala que la escuela debe convertirse en un espacio de transformación social, un espacio para la convivencia democrática, un espacio para la reflexión crítica, un espacio de inclusión, pero donde el docente sea protagonista de ese cambio social. En cuanto al estado observado, que es la realidad, el ser, lo que estamos observando. En este sentido, Latapy señala los errores y desaciertos de las políticas educativas. Habla también y refiere de un docente sin mucha esperanza, sin reconocimiento social, sin reconocimiento de tipo laboral que le proporcionen estabilidad y seguridad. Por su parte, Caldera, Escalante y Terá, ella señala los desaciertos y los problemas que han habido en cuanto al desarrollo de la práctica del docente, donde no se observa que hay una relación entre el currículo y la práctica, poco manejo de estrategias en procesos cognitivos, procesos de reflexión crítica, lo que hace pues que la situación sea problemática. Esta situación problemática que se ha venido observando en algunas instituciones educativas, pues refleja las debilidades y las falencias existentes en la práctica pedagógica del docente, ausencia de programas de formación continua para la actualización y formación. Esto ha traído el interés o ha generado en mí el interés por proponerme dar respuesta a esta situación que se plantea, para lo cual me
hago la siguiente interrogante: ¿cómo generar una aproximación teórica acerca de la formación continua desde la práctica pedagógica de educación primaria? Por supuesto, de aquí surgen otros cuestionamientos. ¿Cómo se desarrolla ese proceso de formación continua en el docente de educación primaria? ¿Cuáles son las características esenciales de esta práctica pedagógica y cómo se explica la educación primaria en el contexto de la Asociación Venezolana de Educación Católica, AVED? Por supuesto, estas interrogantes me generaron unos objetivos. ¿Cómo generar una aproximación teórica de la formación continua desde la práctica pedagógica de educación primaria? Ese es el objetivo general. Unos objetivos específicos, que sería analizar la formación continua de la educación primaria. La otra sería caracterizar la práctica pedagógica del docente de educación primaria y, por último, explicar la educación primaria en los contextos de la Asociación Venezolana de Educación Católica, AVED. Estos objetivos me llevan a plantearme el siguiente método, a utilizar el siguiente método. La orientación estuvo en una investigación cualitativa, de la cual hace referencia Martínez. Un tipo de investigación que es la etnometodología. Aquí se estudia la realidad de la cotidianidad del docente, la cotidianidad, la manera como él se desenvuelve en su hacer cotidiano. Eso es lo que plantea la investigación etnometodológica. Más que acontecimientos extraordinarios, lo que estudia es la realidad, el contexto tal y como se da. En cuanto al escenario de investigación, son 3 colegios privados adscritos al convenio Asociación Venezolana de Educación Católica, AVED, Ministerio de Educación. Estos colegios están adscritos al municipio San Cristóbal, parroquias Pedro María Morantes y San Juan Bautista, ubicados acá en San Cristóbal, estado Táchira. Los informantes clave fueron 3 docentes y 3 coordinadores pedagógicos. Fueron escogidos de manera intencional y de acuerdo con unos requisitos que estuviesen elaborando dentro del nivel de educación primaria, que fuesen licenciados o profesores en educación básica integral, que fuesen de nuevo ingreso o la experiencia entre 5, 10 o 15 años de servicio y también, por supuesto, importante, que estuviesen interesados en la investigación. En virtud, pues, de la contingencia sanitaria presentada, tanto los escenarios como los informantes claves, hubo que hacer allí unos cambios, pero siempre conservando las mismas características que se plantearon inicialmente. En cuanto a la técnica, la técnica seleccionada fue la entrevista. De ello, pues, se refiere Ruiz Bolívar. Y dentro de esa entrevista, la entrevista semiestructurada, porque esta es más dinámica, flexible y permite indagar un poco más acerca de la subjetividad de los informantes claves, los que son sujetos de estudio. En cuanto a este guión de la entrevista, se elaboró en función de un cuadro de sistematización de objetivos y también tomando en cuenta los aspectos teóricos del capítulo 2. Este instrumento tuvo que ser validado a través de un juicio de expertos. Para ello se seleccionaron 3 profesores universitarios, con amplia trayectoria dentro de esta área y que luego que hicieron sus observaciones, recomendaciones, sugerencias y comentarios, se elaboró ese instrumento definitivo.
La recolección de estos datos se hizo en los escenarios establecidos y cara a cara con el entrevistado. En cuanto al análisis de los datos, se utilizó la teoría fundamentada. Dentro de las teorías fundamentadas, los procesos de codificación y categorización. Esta teoría fundamentada es un método que permite generar a través de los datos, una vez que se analicen, generar teoría. Los criterios de cientificidad. En cuanto a los criterios de cientificidad, se tomó en cuenta la credibilidad. En cuanto a la credibilidad, es la reflexión acerca de cómo los informantes perciben los conceptos vinculados con el objeto de estudio y la interpretación que he realizado de sus aportes, de esas expresiones, de esa manera de pensar y de expresarse los informantes. En relación con la confirmabilidad, esta se ha realizado de dos maneras. Por medio del envío de la transcripción de las entrevistas a los informantes para verificar la congruencia entre lo que ellos expresan, sus impresiones, y lo transcrito por la investigadora. La otra forma fue mediante la auditoría externa, realizada por 2 investigadores calificados en el área para constatar la correspondencia entre lo que opinan los informantes clave y la interpretación que hace la investigadora. Ahora vamos a trabajar ya específicamente la parte del análisis, los avances preliminares, el análisis y la interpretación de la información. Ahora bien, el análisis y la interpretación de la información se realiza a través del proceso de codificación y categorización. Strauss y Corbin definen la codificación como el proceso analítico por medio del cual se fragmentan, se conceptualizan y se integran los datos para formar una teoría. Strauss y Corbin igualmente establecen 3 tipos de codificación: codificación abierta, codificación axial y codificación selectiva. La codificación abierta permite, a través de la inducción, desintegrar los datos, analizarlos, establecer comparaciones entre ellos para generar y dar origen a las palabras claves, que son las que se relacionan con el objeto de estudio. En cuanto a la codificación axial, esta es la que permite relacionar las subcategorías a la categoría. Y la codificación selectiva es el proceso de integrar y refinar teoría. Ya ese es el último proceso. Del objetivo específico, analizar la formación continua del docente de educación primaria, se genera una unidad temática, formación continua, la cual se define como un proceso que se da en el docente a lo largo de su desempeño profesional para enriquecer su formación con la finalidad de dar respuesta a las situaciones que se le presentan, al igual que desarrollar habilidades y destrezas en el uso de estrategias para mejorar su enseñanza. Este análisis de los datos se realiza en forma manual. Se organizaron en un cuadro las preguntas y los segmentos de la entrevista. A través de este proceso de codificación surgen las palabras claves, como ya habíamos comentado antes, de las cuales emergieron las subcategorías siguientes: búsqueda de formación constante, fortalecimiento del ejercicio docente, proceso autoestructurante, operatividad en los procesos de formación. Y estas subcategorías, una vez se analizan, se relacionan, dan origen a la categoría actualización en el ser, conocer y quehacer del docente. De allí, igualmente, por un proceso de análisis y razonamiento, surge el concepto emergente actualización
autoestructurante y colectiva en la formación del docente. Esta se define como la formación del docente desde las necesidades individuales y entre pares en los escenarios laborales, lo cual les permite el desarrollo de procesos metacognitivos motivados por la mejora de su ejercicio docente. Igualmente se muestra el resultado del análisis de la unidad temática de la docente de educación primaria, señalada en el objetivo anterior, para lo cual se siguió el mismo procedimiento anterior. Aquí vemos la subcategoría, perfil profesional del docente, conocimiento y habilidades tecnológicas, docente investigador, protagonista del proceso educativo, valores y formación en familia, para generar la categoría el ser docente. Y por supuesto de allí emerge el concepto emergente, el perfil profesional del docente y su proyección en la educación. Este se define como la manera que el docente proyecta su rol de educador en beneficio del proceso de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes para la mejora de la educación. Para finalizar, tenemos las reflexiones. De los avances en la investigación, se evidencia la disposición e interés de los docentes por actualizarse y fortalecer su ejercicio profesional por medio de un proceso de formación continua, contextualizado y conforme a sus necesidades, que generen cambios que permitan innovar y mejorar su enseñanza. En cuanto al docente de educación primaria, se considera su formación profesional determinante para el proceso de enseñanza y mejora de la educación. Protagonista del proceso educativo y elemento clave para la transformación de la sociedad. El espacio de intercambio de experiencias de investigación que nos ha brindado o que nos brinda la universidad ha sido una oportunidad valiosa para fortalecer nuestra formación como docente investigador. Aparte de los aportes que puedan ofrecernos ustedes los participantes en esta jornada con sus orientaciones, con sus preguntas, con sus intervenciones. También el hecho de realizar esta auditoría externa de confirmabilidad según los criterios de confiabilidad, de cientificidad, en la medida que se va avanzando en estos aspectos preliminares de la disquisición y hermenéutica, se constituye en un factor importante para la continuidad y orientación de la investigación que se realiza. Por su atención, gracias. Muy buenos días, tengan todos, complacida de compartir esta experiencia académica en este espacio de formación que no solo nos permite intercambiar ideas y temas de investigación, sino que al mismo tiempo nos une un sentimiento común como maestros, que es intentar a través de nuestras experiencias investigativas encontrar soluciones a los problemas y los retos que la educación actual nos presenta. En nuestro caso, el tema de investigación, el tema con el que estamos trabajando, tiene que ver con la formación ciudadana. Las sociedades actuales hoy, más que en ningún otro momento, requieren ciudadanos comprometidos con un entorno que no solo necesita su participación, sino un sentido ético de la convivencia. Participar y convivir en la sociedad actual de manera responsable, privilegiando los intereses del bien común sobre los intereses particulares, es hoy una tarea irrenunciable de toda la sociedad. En este sentido, la escuela y los procesos educativos han cobrado gran significación. La escuela está llamada a promover espacios para la formación ciudadana. Como todo proceso humano, es un proceso complejo, con muchas aristas, que implica un esfuerzo grande de la institución educativa y de los maestros
para poder efectivamente lograr unas metas formativas que permitan constituir a un ser humano responsable y comprometido con una sociedad mucho más justa, con una sociedad mucho más equitativa y más comprometida con el bien común. Si esto es complejo normalmente, en zonas de gran vulnerabilidad, zonas geográficas de gran vulnerabilidad, como es el caso que nos compete, que son las zonas de frontera, los territorios de frontera de los países, específicamente la frontera colombo-venezolana, este proceso de formación se hace mucho más difícil. Las escuelas de Fe y Alegría ubicadas en frontera han hecho a lo largo de estos años un esfuerzo importante en la construcción de ciudadanos que puedan responder a las necesidades que le presenta el entorno. No obstante, las dificultades aumentan y tenemos en cierta forma carencias, asideros en donde poder orientar a los maestros y orientar a la escuela en estos procesos de formación. De allí que este trabajo de investigación nos haya permitido establecer como objetivo general la construcción de fundamentos teóricos acerca de la formación ciudadana derivados de las concepciones y las prácticas educativas en las escuelas de Fe y Alegría en la frontera colombo-venezolana. De ese objetivo se derivaron 3 objetivos específicos. El primero, que es determinar los fundamentos que orientan la formación ciudadana en las escuelas de Fe y Alegría. El segundo, describir las características de las prácticas institucionales relacionadas con la formación ciudadana. Y el tercero, las concepciones que tienen los docentes acerca de la formación ciudadana en las escuelas de Fe y Alegría. En este momento, para efectos de esta presentación de avance de investigación, solo tocaremos lo que hemos desarrollado con el objetivo específico 1, que se refiere a determinar fundamentos que orientan la formación ciudadana en las escuelas de Fe y Alegría. Las joyas de Indra son una metáfora hindú que intenta explicar la relación del universo con la divinidad y con todas las demás factores que conforman ese gran mundo. Poéticamente lo presenta como una gran malla, una gran red que se extiende infinitamente en todo el universo, y en cada punto de esa gran malla hay una joya, que evidentemente en número también es infinita. Cada joya se contiene en esencia a sí misma y a su vez refleja la esencia de las otras joyas que están allí. Intenta decir que todas las cosas coexisten en relación mutua y que todos los seres formamos una red interconectada, una red donde en cada nudo hay una piedra preciosa que somos nosotros, cada ser humano, y cuya experiencia se refleja e ilumina a todas las demás. Bajo esta concepción y bajo esta mirada poética que se da de la relación y de las conexiones en el mundo, desde ese horizonte analizamos y asumimos los datos que fuimos recogiendo en los diferentes documentos que revisamos y que soportan y conforman los principios que orientan la formación ciudadana en las escuelas de Fe y Alegría. El proceso de investigación lo iniciamos haciendo una selección de los materiales documentales que contenían los fundamentos que en el momento orientaban la formación ciudadana en las escuelas de Fe y Alegría. Tomamos 3 criterios para la selección. El primero, que respondieran en forma directa a los propósitos y necesidades de la investigación. En segundo lugar, haber sido editados por organismos o entes vinculados a la formación ciudadana en el país. Y en tercer lugar, que constituyeran referentes prescriptivos, bien en lo nacional e internacional, que orientaran los procesos y las dinámicas en las instituciones estudiantes. En este sentido, se agruparon en 3 bloques. Un primer bloque que fue denominado D1 e incluyó todos los documentos prescriptivos correspondientes al Ministerio de Educación como una de las primeras fuentes que orienta
y regula la formación ciudadana en las escuelas en general y particularmente en las de Fe y Alegría. Un segundo grupo de documentos que clasificamos como D2 y que contiene todos los materiales correspondientes a los principios educativos de la Compañía de Jesús. ¿Y por qué de la Compañía de Jesús? Porque Fe y Alegría es una obra de la Compañía de Jesús y ella contiene de larga data una serie de principios que orientan los procesos educativos. Y por último, el ideal y los principios propios de las instituciones de Fe y Alegría como movimiento de educación popular. Una vez recogida toda la información obtenida de los documentos ya clasificados, se procedió a su análisis a partir del esquema propuesto por Contreras 2018, que establece ciertos niveles en los que progresivamente nos vamos aproximando, vamos obteniendo una aproximación teórica de nuestro objeto de estudio. El primer nivel es el referido al establecimiento de una unidad temática, que en este caso fueron los fundamentos institucionales sobre formación ciudadana que tienen las escuelas de Fe y Alegría en la zona de frontera. Esa unidad temática nos permitió establecer 5 categorías que corresponden al segundo nivel de teorización. La primera categoría, lo pedagógico. La segunda, lo ético, religioso, político y social. Estas categorías permitieron derivar de allí unos conceptos emergentes. Cada categoría incluye aproximadamente unos 15 conceptos emergentes. No obstante, a efectos de esta presentación y por razones de tiempo, solo estamos tomando uno de los componentes emergentes para cada una de las categorías. En este caso, para la categoría pedagógico se estableció como concepto emergente la formación integral de la persona humana. En la categoría de lo ético, respeto a la dignidad humana. En lo religioso, diálogo entre la fe y la cultura. En lo político, la concepción de universalidad en contraposición a la globalización. Y en el aspecto social, la lectura crítica del mundo a partir de una mirada sociohistórica. Estos conceptos emergentes, insisto, con otros que en este momento no se presentan, permitieron acercarnos a un cuarto nivel, es decir, a los conceptos abarcadores que pudieran ir orientando ya o definiendo ya cuáles son los fundamentos institucionales sobre los que se basa la formación ciudadana en las escuelas de Fe y Alegría. Y emergen como dos grandes conceptos abarcadores: la humanidad y la ciudadanía. Lo cual vale decir que la formación ciudadana tiene un aspecto que toca propiamente lo humano, el ser, y un aspecto que corresponde a los ciudadanos. Es decir, primero somos personas y después somos ciudadanos. Por tanto, la formación está orientada hacia esos dos componentes, en este caso, conceptos abarcadores. No obstante, hay un tercer concepto abarcador en el cual estamos en este momento y que estamos intentando ubicarlo, estudiarlo, analizarlo y profundizarlo para poder entender la efectiva relación, pero que está ahí de manera entre líneas, intangible, en todos los documentos revisados, pero que se constituye en uno de los componentes esenciales de los fundamentos de la formación ciudadana en Fe y Alegría, y es la espiritualidad. Pudiéramos decir que hasta aquí estamos, aquí es donde estamos parados, hasta aquí llegamos para este momento, y que hay un camino allí que tenemos que recorrer para encontrar cómo esa humanidad y esa ciudadanía
está impregnada de esa espiritualidad que le da sentido a todos los procesos de formación de fe y alegría, pero muy especialmente a lo que se corresponde a la formación de ciudadanos. Lo que sí pudiéramos atrevernos a establecer en este momento es que de esa revisión subyace, todos esos documentos, subyace una concepción de ciudadanía y una concepción de formación ciudadano en las cuales todos coinciden. Todas estas tres fuentes, tanto la del Ministerio de Educación, los ideales o los principios educativos de la Compañía de Jesús y los ideales y principios de fe y alegría, contienen todos una concepción de ciudadanía que tiene que ver más con una mirada ética política que jurídica política. Es decir, todo ejercicio ciudadano está soportado con la participación de cada miembro de una sociedad, pero también con un marco de referentes éticos que le permite una convivencia ciudadana. Es una disposición más de carácter horizontal que de vertical entre el ciudadano y el Estado, sino que es una concepción de ciudadanía que entiende y comprende que ejercemos nuestros derechos ciudadanos siempre y cuando estén orientados a la búsqueda del bien común. En consecuencia, la formación ciudadana es entendida como un proceso formativo que permite desarrollar capacidades humanas que se traduzcan en valores ciudadanos y que permitan, como un todo, sentirse parte de una humanidad y una obligación individual de buscar el bienestar y el bien común para todos. Aquí estamos. Hasta aquí llegamos. Como pueden ver, queda mucho camino por recorrer. Y no solo lo digo desde el punto de vista investigativo o del término de un trabajo de investigación en la acreditación de un título académico. Ese quizás es un camino que nos queda más corto. El camino más largo realmente es el de la formación ciudadana, en contextos muy vulnerables, en contextos realmente complejos y difíciles que representan para la escuela, para los maestros, un gran reto. Formar ciudadanos es el reto, sobre todo en aquellos espacios donde termina el asfalto. Muchísimas gracias.